Primero quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta super clase. Bienvenidos porque pues obviamente sabemos que muchas personas estarían haciendo otra cosa en vez de conectarse y educarse, ¿sí? Chicos, la clase de hoy va a ser importantísima, es un abriboca, como les digo, en lo que nos vamos a enfocar. Y para mí, en una de las cosas que nos vamos a enfocar es obviamente en hacer un trading a otro nivel, ¿sí? Volver al punto de, o llegar al punto de entender dónde podemos encontrar realmente una rentabilidad a largo plazo. Porque estoy 100% seguro que hay muchas personas que en índices sintéticos no es que les vaya mal, pero tampoco les va súper que bien. Entonces, hoy la clase del día de hoy vamos a hacer lo que es backtesting para darnos cuenta. ¿Cómo podemos hacer un análisis desde cero? ¿Cómo podemos aprovechar esos movimientos? ¿En qué horarios? Y obviamente con qué, eh, por decirlo así, señales, ¿sí? ¿Con qué confirmaciones? ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, vamos a la clase de hoy. Recuerden que ustedes tienen la capacidad de poder anotar si desean y si no, pues obviamente ya dependerá de ustedes, pero eh, lo vamos a hacer en este caso muy interesante, ¿sí? Hoy día, grabando para que ustedes igual puedan repetirlo si gustan. Para esto, yo voy a elegir una temporalidad diaria, ¿correcto? Una temporalidad diaria. ¿A qué se refiere con esto? A que voy a ir a uno de los tiempos mayores para entender algo. Una de las cosas que a mí me interesa entender como primer punto es la tendencia, ¿sí? La tendencia. Esto me interesa como primer punto para, pues, obviamente yo poder comprender hacia dónde tengo que ir con la tendencia. Porque sabemos que si estamos, un ejemplo, si estamos en el mar, nosotros no vamos a nadar en contratendencia, sino más bien vamos a ir a favor de la tendencia. Lo mismo aquí, nosotros estamos buscando cuál es la tendencia para poder en este caso ir a favor de la tendencia. ¿Qué es lo que logramos ver aquí? Uno de los tics, escuchen bien, uno de los tics que yo les doy para saber la tendencia o marcar la tendencia es que siempre vean sus últimas tres velas. ¿Sí? En este caso, yo voy a ver tendencia. Ok, ahí sí. Uno de los puntos que yo les voy a compartir, que es lo que yo veo cuando voy a operar, es saber cómo han funcionado, cómo se han comportado las últimas tres velas antes de yo hacer un análisis. En este caso, veo que aquí hay una vela, dos velas, estas serían las tres velas que yo tomaría en cuenta, lo cual estas tres velas me marca una tendencia alcista. Por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, yo voy a tomar en consideración el seguir comprando, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque la tendencia de esos 3 días me sigue marcando momentum alcista, entonces yo voy a enfocarme 100% en seguir comprando. Una vez que yo entiendo esto, ok, una vez que yo tomo ese pequeño tics de las tres velas, lo que yo voy a hacer es sencillamente darme cuenta de mis puntos posibles de reacción en esta temporalidad. Nos damos cuenta aquí que estamos casi llegando a un punto máximo importante, si se dan cuenta acá, ok, esto es algo importante para mí. Vemos que este sería un punto máximo donde el precio tendría que llegar. Si se está dirigiendo a la alza, el precio tendría que dirigirse a superar este punto, ya que como ustedes saben, la liquidez se encuentra por encima de los máximos y por debajo de los mínimos. Es por eso que el precio, una vez que llegó a estos puntos, llegó, por ejemplo, aquí, luego hizo esto. Miren que el precio subió con fuerza, pero luego fue a tomar liquidez por debajo de esos mínimos. ¿Qué significa liquidez? A tomar stock loss, a liquidar take profits, a coger dinero pendiente para poder seguir su tendencia. ¿Cuál era la tendencia o qué es lo que marcó la tendencia aquí? Para que el precio hiciera eso, este movimiento. Hizo esto, impulso, el precio luego de ese impulso dio un retroceso para seguir dando un impulso. Entonces lo que marcó ese cambio de tendencia fue este movimiento de aquí, desde este punto A.
hasta este punto B. Retroceso para seguir a buscar liquidez por encima de este punto máximo, ¿correcto? Entonces, eso lo entendemos. Entendiendo eso, ok, entendiendo eso, chicos, quiero que presten mucha atención a lo que les voy a explicar. Ya, este sería mi objetivo, mi zona objetivo donde el precio posiblemente va a ir a buscar liquidez. Por lo tanto, yo debo enfocarme ahora en, como les digo, en comprar, ya sea hacia donde va a dirigirse el precio. Tengo una, dos, tres velas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí yo? Voy a tomar en cuenta esto para la dirección del precio. Aquí ya viene, muy aparte de la tendencia, aquí viene el tema de identificar la dirección del precio, ¿correcto? ¿Cómo lo hago? Esto lo hago súper sencillo, marcando mi vela anterior. ¿Cuál sería mi vela anterior? Esta de aquí. ¿Ok? Esta de aquí porque esta vela de aquí se está formando. Entonces mi vela anterior sería tomando el mínimo o la apertura de mi día anterior, que sería este punto de aquí, y la finalización de ese mismo día. Ahora, quiero que sean muy inteligentes y me digan así súper rápido, ¿qué vemos en esa vela? Nos damos cuenta que la primera vela es un poquito pequeña, la segunda es un poquito más grande y la tercera vela es un poquito lenta. ¿Qué vemos ahí? Vemos como que debilidad, ¿correcto? Vemos debilidad en esta vela, pero eso no nos da a entender que va a irse en ventas el precio. Tenemos que seguir en base a la tendencia. Hay muchas personas que creen que el mercado va a caer. No se trata de creer, se trata de lo que el mercado te está indicando, ¿sí? Aquí hay conceptos que muchos no entienden, sobre todo las personas nuevas, pero por ejemplo, el precio va a ir a buscar este objetivo aquí también. Aquí hay un fair value gap. Miren, el precio está reaccionando en este fair value, pero tiene que pues ir a rellenarlo completamente. Entonces, me interesa mucho darme cuenta lo que está sucediendo aquí. Ya, yo una vez que marco mi zona mínima del día anterior y mi punto máximo del día anterior, lo que tengo que hacer ahora es pasarme a 4 horas. Yo ya sé hacia dónde van a ir mis puntos de take profit o mis zonas objetivas. Yo tendría que ir en este caso, ya voy a borrar esto porque ya tenemos claro que estamos identificando la tendencia. ¿Ok? Entonces, miren, presten mucha atención. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la estructuración del día anterior, que sería desde este punto de aquí hasta este punto máximo, ¿correcto? Ahora, presten mucha atención. Aquí encontramos algo importante, aquí justo en esta zona, ¿sí? Si se dan cuenta que esta vela de aquí con esta mecha supera la vela anterior, supera el mínimo de la vela anterior, des en cuenta, ¿ya? Justo ahí, des en cuenta. Perfecto, ¿no? Está superando, en este caso, la vela anterior. Pero si se dan cuenta, el precio una vez que llegó aquí terminó con fuerza y terminó en una vela alcista. Entonces aquí nos da a entender que todavía tenemos fuerza a la alza, ¿sí? Una vez entendiendo esto, este es nuestro punto más importante, desde esta zona hasta este punto máximo, ya que esa es la zona que vamos a operar. Presten mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a sacar la herramienta de Fibonacci. Una vez que pase a 15 minutos, voy a sacar la herramienta de Fibonacci para poder medir mi retroceso y poder aprovechar la oportunidad o el descuento y poder montarme en la tendencia. Vamos a hacerlo muy sencillo. Voy a pasar a una hora. Sí, voy a pasar a una hora. Y en una hora, ¿qué es lo que puedo ver? En una hora puedo darme cuenta que el precio, mi punto diario anterior era este, ¿verdad? Vemos que el precio sube, vemos que el precio, ¿qué es lo que hace? Da un retroceso, ¿sí? Neutralizando esta zona o este order block o esta zona, y luego de eso sale con fuerza a la alza, ¿sí? Y asimismo nos deja un punto máximo y nos deja un punto mínimo. Ahora vemos que el precio una vez que llega a este punto de aquí, vemos cómo el precio llega acá. ¿Ok? Si nosotros marcamos este punto de aquí, desde aquí hasta acá,
vemos que el precio está reaccionando en una zona importante, en una zona del 70%. ¿Sí? ¿Para qué sirve el Fibonacci? ¿Para qué sirve esta herramienta que está en pantalla? Es para medir obviamente el retroceso y saber que por debajo del 50%, si estamos en una tendencia alcista, saber que por debajo del 50% nosotros siempre debemos comprar. Nunca debemos comprar por encima del 50%. Sí, nunca. O sea, solo cuando vamos a vender es diferente. Vendemos por encima del 50%. Pero cuando vayamos a comprar, siempre compramos por debajo del 50%. Es decir, en zonas 60, 70, 80, 90 y 100%. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el precio aquí llegó al 70%, reaccionó y algo que aquí voy desglosando, ya ye- teniendo en consideración es su forma de reaccionar a la hora de entrar a esta zona. Vemos que el precio reacciona con fuerza. Miren esta vela. Ok, miren cómo el precio entrando aquí. Una vez que entra aquí, yo marco esta zona. Ya no me interesa mucho lo de acá abajo ni nada, ¿no? Solo lo marco para entender que esa es mi vela o ese es mi mínimo del día anterior. Sí, pero tampoco lo puedo perder de vista. Ya les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué. Entonces, primero marco desde donde está reaccionando y me doy cuenta que está reaccionando el precio en esta zona. ¿Sí? Ahora, yo también voy a marcar desde donde es el día anterior hasta donde está. Voy a marcar para darme cuenta dónde ha reaccionado y si se dan cuenta y lo tomamos en consideración, ha reaccionado por debajo del 50%. Lo cual quiere decir que igual estamos en un momento interesante para poder tomar una oportunidad. Lo que el precio nos está diciendo aquí en esta reacción, vamos a pasar a 15 minutos y podemos ver de manera un poquito más interesante lo que el precio nos dice. Sí, lo que el precio nos está diciendo en este momento de aquí es que acaba de reaccionar fuerte. Miren cómo acaba de reaccionar fuerte y por ende acaba de dejarnos una superación, ¿no? O sea, acaba de superar una zona importante en pequeñas temporalidades. Vemos que aquí el precio rompió, superó esa zona. Y por ende, este sería, si estamos hablando de tomar una operación a corto plazo, estamos hablando de que este punto lo tomamos y este punto también lo tomamos, ¿sí? Dentro de esto. Esto sería un pequeño shock. ¿Qué es un shock, chicos? Es un pequeño cambio de comportamiento en el precio, un pequeño cambio de estructura. Si se dan cuenta, el precio venía cayendo, regresó, volvió a caer y a partir de aquí el precio superó esta zona. Esto es un pequeño cambio de comportamiento que eso lo van a ver en el curso, ¿correcto? Dentro del curso que estoy terminando de grabar. Ya. Ahora, si se dan cuenta de lo que el precio está haciendo, ¿qué creen que está haciendo? El precio aquí está acumulando, ¿verdad? Ya, ¿cómo podemos darnos cuenta que es una acumulación? Cuando el precio se enranga, cuando el precio se demora en un mismo sitio y se mueve lateralmente. Estamos viendo que el precio se está moviendo lateralmente de esta manera, muy lento, ¿sí? Entonces estamos entrando en conciencia de que el precio está, en este caso, acumulando, ¿sí? Ahora, una vez entendiendo que el precio hizo un cambio de comportamiento de carácter, yo voy a tomar en cuenta desde el punto donde el precio reaccionó, que sería este punto mínimo y este punto máximo que el precio acaba de dejar, y este máximo me da a entender que superó a este otro máximo, ¿sí? Por lo tanto, voy a tomar en cuenta ese cambio de comportamiento, ese cambio de carácter. A partir de aquí, ¿sí? Yo puedo, como les digo, trazar mi herramienta Fibonacci en base a esta estructura, lo que estoy marcando, mínimo, máximo, y darme cuenta de dónde el precio está reaccionando actualmente. Miren que si yo marco aquí, el precio acaba de reaccionar en el 70%, ¿sí? 70%. Ahora, aquí tengo que ser muy inteligente, tengo que darme cuenta los tipos de escenario que el precio me puede dar a, a continuación o a futuro. Si yo tengo que tener dos tipos de escenario, tengo que darme cuenta qué puede pasar si el precio sube y qué puede pasar si el precio hace lo contrario. Ya, pendientes a esto porque esto es muy importante. Como les dije, aquí tenemos un cambio de carácter. Ahora, ¿cómo lo identifico como un cambio de carácter? Porque el precio a partir de aquí, miren que tira tres velas
seguidas, ¿sí? Marcan la tendencia. Estas tres velas seguidas marcan la tendencia, si se dan cuenta, esas tres velas blancas. Una, dos, tres. Marcan la tendencia a partir que llega aquí. Miren cómo salen con fuerza y superan esta zona anterior. Eso marca la tendencia. Entonces quiere decir que ahora, en este punto, como les dije, uno tiene que comprar por debajo del 50% y estamos por debajo del 50%. El precio llegó al 70% y me está dando una oportunidad. Si yo quisiera, pudiese tomar una entrada de esta manera con un stop loss justo por ahí y buscando mi zona objetivo un 1,3 de beneficio, es decir, que el precio vaya a superar este máximo o incluso a largo plazo que vaya a las zonas más altas que le indiqué en la temporalidad diaria. Pero en este caso, una de las cosas que quiero que ustedes se graben muy bien en su mente es que siempre vamos a tratar de buscar el 1 a 3 para salirnos rápido, para asegurar y para no ser avariciosos, ¿sí? Sino más bien para enfocarnos en rentabilidad a largo plazo. Sí, miren, si ahora mismo yo quisiera tomar una operación, lo hiciera ahora, justo ahora. Ya, yo voy a pasarme a 5 minutos solo para darme cuenta si de pronto puede haber algo que me indique que puede haber una zona más abajo o algo para poder esperar. Pero yo creo que justo ahí donde está reaccionando el precio es una zona interesante. Ahora, recuerden que yo les dije que la liquidez se encuentra por encima y por debajo. Ya. Les voy a graficar algo aquí a los lados para que ustedes entiendan este ejemplo. Nosotros normalmente tenemos liquidez, tenemos liquidez por encima de cada máximo y por debajo de cada mínimo, por encima de cada máximo y por debajo de cada mínimo, ¿correcto? Entonces, el precio siempre va a tratar de ir buscando liquidez en el camino. Por ejemplo, si el precio aquí está marcando su tendencia bajista, es posible que en algún momento el precio vaya por encima de estos dos puntos máximos, pero no por encima de este. Es decir, de esta manera, va por encima de estos dos puntos y luego va por debajo de este mínimo. ¿Sí? ¿Qué hace aquí o cuál es su función? Su función es tomar liquidez por encima de este máximo y a la misma vez por encima de este máximo, para de esa manera dejar liquidez pendiente aquí y en este punto mínimo, perdón, este punto máximo principal. Luego de eso, lo que irá a buscar el precio es la liquidez continua o a continuación, la liquidez a donde está yendo la tendencia, que en este caso es bajista, ¿no? En el gráfico. Ahora, si encontramos nosotros, presten atención a esto, si nosotros encontramos Si nosotros encontramos dos puntos mínimos iguales o dos puntos máximos iguales de esta manera, dos puntos mínimos iguales o dos puntos máximos iguales, créanme que debajo de estos dos mínimos hay mucha liquidez. Si debajo de un mínimo hay mucha liquidez, debajo de dos mínimos hay mayor liquidez todavía, hay full liquidez. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en este punto de aquí, miren que tenemos casi máximos similares. Si se dan cuenta, tenemos máximos similares, perdón, tenemos máximos similares. Por lo tanto, si el precio llegó a este punto de aquí, es posible que ahora vaya en busca de esta liquidez, ¿sí? Vaya en busca de estos puntos máximos y por ende de este punto máximo principal. ¿Entendido hasta ahí? Es por eso que muchas veces, en ocasiones, el precio cuando tiene este tipo de escenarios va por debajo, dependiendo de la estructura, va por debajo, toma toda la liquidez y luego empieza a ascender, ¿sí? Es súper sencillo, des en cuenta aquí como el precio, miren, llega a este punto aquí, sube, vuelve a bajar. ¿Qué es lo que hace luego de bajar? No supera con mucha fuerza este punto mínimo, sino que con la mecha, ¿verdad? Deja ese punto ahí y a partir de aquí sube y deja este punto acá. Y vemos como luego de eso el precio baja, no supera con cuerpo. ¿A qué me refiero con cuerpo? A que haya superado con el cuerpo de una vela, sino que más bien lo hace con la mecha y lo que hace es tomar liquidez, superar este mínimo de aquí tomando liquidez y luego miren cómo llega a este punto de acá. Y luego de eso vuelve a bajar
a tomar liquidez de este punto de aquí, ¿sí? Y miren cómo después el precio sube, baja, ya no más, ya no toma más liquidez y a partir de aquí sale con fuerza y forma un cambio de carácter, ¿sí? Entonces el precio va a ir buscando esa liquidez siempre. Entonces aquí tenemos liquidez por encima de esto, liquidez por encima de esto, liquidez por encima de esto, por encima de aquí, por encima de aquí, por encima de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Si el precio quiere hacer algo muy inteligente o si el precio quiere hacer lo contrario, lo que podría hacer es ir bajando. ¿Hasta dónde? Hasta tomar liquidez por debajo de este mínimo y como a partir de aquí el precio ya rompió, cambió carácter, sería esta la última toma de liquidez antes de dirigirse a este punto máximo principal. ¿Sí? Coméntenme ahí en el chat, chicos, quiero ver, quiero leerlos, qué tal les está pareciendo la clase de esta noche. ¿Están entendiendo lo que les quiero transmitir? ¿Están entendiendo básicamente lo que les explico? Coméntenme en el chat. Los leo, chicos, los leo. Perfecto, por ahí estoy viendo. Ok, todo bien, todo claro, perfecto. Si tienen alguna duda, recuerden hacerme saber, darme a entender lo que en este caso se les está complicando. ¿Sí? Pero mientras esté todo claro, perfecto, chicos. Ok, súper claro. Vamos, continuemos. Ya, entonces, chicos, aquí vamos a pasar a 5 minutos. Sí, recuerden que cada temporalidad es muy distinta. Por ejemplo, aquí cada velita tiene 15 minutos y una vela de 15 minutos está conformada por tres velas de 5 minutos. Entonces, eso es importante ¿para qué? Para ir a profundidad, dándonos cuenta si hay pequeñas cosas, pequeñas señales que no vemos en temporalidades más altas y etcétera. Vamos a 5 minutos. Vamos a darnos cuenta qué obtenemos aquí en 5 minutos, porque esto es importante. Y miren que incluso aquí el precio, antes de irse con fuerza, miren cómo el precio va por debajo de la vela anterior, que de esta vela de aquí, y luego sale, ¿no? Ya, yo creo que sí, que el precio va a dar un impulso importante. Ahora, una de las señales o confirmaciones que a mí me gustaría ver es, por ejemplo, la siguiente. Presten mucha atención. Voy a hacer esto para el lado y sería la siguiente. A mí me gustaría que el precio, por ejemplo, llegase, un ejemplo, llegase aquí de esta manera y por ende, luego de eso, me hiciera esto. Lo mismo que hizo acá en 15 minutos, me lo hiciera en una temporalidad pequeña también, superándome, por ejemplo, es una zona así, para luego de eso, escuchen bien, para luego de eso, una vez que cambie su estructura, luego de eso, marcar mi herramienta de Fibonacci, así sé dónde voy a esperar el retroceso, por ejemplo, tiene que ser por debajo del 50%, supongamos que en el 60%, 70%, yo estaría ya con un poquito más de seguridad esperando mi entrada por debajo de este mínimo, incluso un poquito más, pondría el stop loss e iría buscando un 1 a 3. Miren si se dan cuenta cómo es importantísimo las temporalidades. Aquí, esta zona de aquí, todo esto que está marcando, a ver. Todo esto gris, en este punto de acá, todo esto gris sería el stock loss, sería mi zona pérdida. Y para obtener un beneficio grande tendría que dejar corriendo un poquito más alto. Sí, ahí. Entonces, y por ejemplo, aquí en esto estaría arriesgando $10 para irme por $30. Lo mismo aquí, como bajé de temporalidad, el riesgo se redució y si se dan cuenta, aquí estaría arriesgando lo mismo de $10 para irme por 30 e incluso como estoy afinando, como estoy haciendo un poquito más detallista y reduciendo el riesgo, podría irme por un beneficio mucho mayor, un 1 a 5, es decir, arriesgar 10 para ganarme 50. ¿Sí? Ya, ahora, aquí hay una entrada, justo ahí va a haber una entrada, yo estoy súper claro, ¿saben por qué? Porque el precio está inyectando. Cuando el precio está haciendo este tipo de velitas es porque está tomando liquidez, está tomando capital, dinero para poder tomar fuerza hacia donde ya sabe la estructura que tiene que ir, ¿sí? Hacia donde la estructura sabe que tiene que ir. Ahora, quiero explicarles algo importante.
Sí, quiero explicarles algo importante. Esto es lo que yo les había dicho que en este caso me gustaría esperar si el precio cae un poquito más. Quiero explicarles algo importante. Cuando nosotros tenemos un impulso alcista o tenemos un impulso bajista, ya para ir terminando esta clase, ustedes deben entender algo. Este impulso alcista tiene un punto mínimo y finaliza en un punto máximo antes de dar un retroceso, ¿verdad? Perfecto, entendido hasta ahí. Lo mismo con este impulso bajista. Tiene un punto máximo inicial y un punto mínimo de finalización antes de iniciar un retroceso. Perfecto. Entonces, la zona más importante de este impulso siempre va a ser la zona mínima o la última vela que deje el precio antes de subir. Sí, antes de subir. ¿Por qué? Porque esa zona se le denomina order block. ¿Qué es un order block? Un order block es donde básicamente existen órdenes pendientes. Si estamos hablando de un impulso alcista, es donde existen órdenes pendientes, es decir, operaciones que en algún momento, si el precio regresa a ese punto, las va a activar para posicionarse automáticamente en compras. Es como que dejas programadas tus operaciones en compras si el mercado llega ahí. ¿Sí? Lo mismo cuando se trata de, perdón, lo mismo cuando se trata de operaciones en ventas. El precio deja un order block, ¿ok? En este punto deja un order block. ¿Para qué? Para que el precio, si en algún momento llega a ese punto, se activen automáticamente esas órdenes a favor de la estructura o de la tendencia, que en este caso sería bajista. Por ejemplo, es posible que el precio empiece a hacer un retroceso de esta manera y que cuando el precio llegue a este punto de aquí, donde inició su impulso, reaccione con mucha fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia su punto máximo, que sería este, o incluso mucho más alto, ¿sí? Porque la estructura es alcista. Y buscaría obviamente por encima de estas zonas porque ya saben que siempre el precio va dejando liquidez por encima, ¿sí? Lo mismo cuando es en una tendencia bajista. El precio, como este es el punto de inicio de este movimiento bajista y esta es la finalización, el precio en algún momento entraría en retroceso. El retroceso es para que te dé la oportunidad y una vez entrando en esta zona, el precio lo que haría es, asimismo, tomar fuerza a favor de donde ya se marcó la estructura o la tendencia, ¿sí? Y esto de aquí, una vez que el precio llega a este punto y forma un nuevo punto máximo y por ende deja un nuevo punto mínimo, ¿verdad? El precio a partir de aquí, una vez dejando este punto máximo, lo que tomaríamos en cuenta como esta zona aquí sería que el precio hizo un rompimiento. ¿Sí? ¿A dónde? Un rompimiento al alza. Esto sería un rompimiento ya que supera su punto máximo principal. Y esto sería lo mismo, un rompimiento bajista. ¿Ya? No quiero complicarlos mucho. ¿Ok? ¿Entendieron hasta ahí, chicos? Y básicamente este de aquí sería la zona donde el precio entra en su order block. Yo les voy a enviar una clase de order block para que entiendan, en donde entra en su order block y el precio, al entrar en su order block, tiene una fuerte reacción, porque todas las operaciones que estaban pendientes entran en esa zona, se activan y entran en una función de hacer que el precio se mueva con fuerza a favor de la tendencia o la estructura, que en este caso sería bajista. Lo mismo acá. Entran y la función una vez que entran en esta zona es con mucha fuerza hacer que el movimiento sea alcista. Y como hay mucho dinero, mucho capital de fondos, de bancos, de entidades financieras, el precio se va a mover agresivamente, chicos. ¿Sí?
¿Entendieron este pequeño ejemplo? Coméntenme en el chat. ¿Entendieron este pequeño ejemplo? Ese pequeño ejemplo es para que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, antes de esta estructura o de este movimiento alcista, ¿sí? Antes de que se dé todo este movimiento, esta vela bajista gris, que voy a marcar aquí, esta vela bajista gris, ok, esa de ahí que marqué, es el order block, ¿sí? ¿De qué? De este movimiento alcista. Y este sería mi punto máximo y mi punto, perdón, mi punto mínimo y mi punto máximo, mi punto de inicio y mi punto de finalización. Por ende, el precio, si yo marco este punto de aquí, este order block, ¿sí? Lo marco con la mecha. Este order block, es posible que cuando el precio, si el precio no se va aquí, es posible que cuando el precio llegue a este punto de aquí, reaccione así, reaccione fuerte. ¿Me explico? Por eso les hice el ejemplo, chicos. ¿Ok? Por eso les hice el ejemplo, porque es importante. Entonces, este sería mi punto order block. Si se tratase de ventas, quiero que se den cuenta cómo el precio cae acá, cómo regresa y quizás no reacciona en un order block de 5 minutos, pero si vamos a 15 minutos está reaccionando en un order block de 15 minutos. ¿Por qué? Porque entra y miren cómo con fuerza cae. ¿Sí? Entonces, esto es un concepto que lo vamos a ver en la próxima clase, chicos. ¿Sí? Muy aparte de que estará dentro del curso, eso es algo que tienen que verlo en clases y que vamos a ir reforzando porque este año va a ser un año maravilloso, abundante y lleno de muchos profits. Entonces, vamos a dejar esta pequeña proyección, ya, vamos a dejar esta pequeña proyección en esta zona de aquí. Si vamos a dejarlo de esta manera para poder buscar un 1 a 4 de beneficio, solo como proyección, es lo que yo esperaría. Esperaría que el precio entre en este order block para que tenga mayor fuerza a la alza, ¿sí? Entonces, eso chicos, esa es la clase del día de hoy. Entender básicamente esos pequeños tics. Poco a poco recuerden que vamos a ir sacando más información. No me gusta llenarlos de información o sobre informarlos porque ustedes al final después se confunden. ¿Con qué notaje nos recomiendas operar el oro, bro? Con el 0.0203 máximo a 0.05, no más de eso, ¿sí? Creo que con un 0.003, o sea, con 0.03, eh, te puede dar buen beneficio en esta entrada, ¿sí? Podrías estar arriesgando 15 para ganarte un 1 a 4, $60. Arriesgas 15 y ganas $60, ¿no? Entonces eso. Eso chicos, yo de mi parte les deseo una excelente noche. Gracias por conectarse. Recuerden que aquí voy a pasar el horario de clases para que ustedes sepan cuántas veces a la semana vamos a tener clases. Por el momento creo que van a ser dos veces a la semana, que me parece súper perfecto, pero aparte de eso es posible que empecemos a tener sesiones operativas en las mañanas. Es decir, que en las mañanas a las 9:30 podremos abrir una sala de Zoom para ganar dinero en vivo en el mercado a la hora que el mercado se abra. A las 9, 8:45, 9 de la mañana, hora Ecuador. Perfecto. Todo eso está súper claro. Recuerden también que en el grupo estaré enviando señales, estaré más activo. Y nada, chicos, gracias por conectarse. Bendiciones. Les deseo lo mejor esta noche. Y a partir de aquí decreto, escúchenme bien, a partir de aquí decreto que de ahora en adelante tendremos el mejor año de trading de nuestras vidas, ¿sí? El mejor año de trading de nuestras vidas. No nos enfocaremos en el dinero, sino más bien en el aprendizaje y en el objetivo de llegar a la rentabilidad con todos en equipo, chicos. Así que gracias, date las gracias a ti por la oportunidad y nos vemos en la próxima clase, chicos. Con ustedes ha sido un placer, un gusto conectarme. Chao, chao.